Excelente, regresamos chicos, muy bien. Vamos a hablar del siguiente tema de ciudadanía, la democracia y la construcción de un Estado plurinacional, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente aquí el Ecuador goza de diferentes pueblos, culturas y nacionalidades, ¿no? Sin embargo, hemos tenido que transitar por diferentes etapas de la sociedad para obviamente obtener los derechos, en este caso, que mantenemos hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a la evolución histórica de nuestras culturas en nuestro territorio. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mélida, por favor? Ya, Lice. Espérenme un ratito que estoy en mi celular. Para comprender las demás, para comprender las demandas actuales de los pueblos y nacionalidades indígenas, el Estado ecuatoriano es preciso realizar un abordaje histórico de los factores que motivan sus protestas. América era un territorio ampliamente poblado y con un nivel de desarrollo propio al momento en que los españoles llegaron a él. El proceso de conquista implicó la imposición del dominio español sobre los pueblos indígenas y con ello se sometieron, sometiéndose en calidad de servidumbre. Gracias. Excelente, señorita, muchísimas gracias, Dios. Muy bien, como ustedes saben, prácticamente los pueblos y nacionalidades que tienen nuestro territorio eventualmente sufrieron lo que es una explotación muy fuerte a raíz de la llegada de los españoles, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los españoles llegaron a nuestro territorio, eventualmente derrotaron a la cultura que existía acá, en el caso de la cultura de los incas, y obviamente pues aprovecharon esta situación para someter, ¿sí?, a los indígenas a la esclavitud, ¿no? De igual manera, pues en este caso maltrataron también a los afrodescendientes, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, cuando llegaron los españoles, encontraron a los nativos, a los indígenas, ellos no lograron identificar una explicación razonable de su existencia, ¿sí? Entonces empezaron a buscarlos directamente en la Biblia, ¿no? Ahora, pregunto, ¿en la Biblia encontramos tal vez mención de los indígenas? No, Muy bien. ¿En la Biblia tal vez nos hablan de los afrodescendientes? tampoco. No. Eh, No, Excelente, muy bien. Entonces, si bien es cierto, los españoles eran sumamente devotos a su religión, y cuando buscaron en la Biblia, en este caso, una explicación, entonces ellos determinaron de que los indígenas y los afrodescendientes eran animales, ¿no? Y obviamente ellos tenían que educarlos y por ende pues eran tratados de las peores maneras. Los afrodescendientes, los indígenas, igual, en este caso fueron directamente masacrados por parte de los españoles y eventualmente se considera hasta el día de hoy que la llegada y la conquista de los españoles es uno de los genocidios más difíciles de la historia de la humanidad, ¿no? Ya que una vez que los españoles derrotaron a los indígenas, la mayoría de la población indígena quedó diezmada también por las enfermedades que trajeron los españoles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades trajeron los españoles? la Sarampión. gripe, las ratas, el sarampión, las pulgas, la peste negra y la fiebre amarilla. Ya, muy bien, excelente. Y una enfermedad muy común que de vez en cuando nos da. ¿Qué enfermedad será?
La gripe. La gripe y la fiebre. La gripe, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, los indígenas no estaban preparados para enfrentar ese tipo de enfermedades, ¿no? Y eso también fue un factor en donde casi se da el exterminio de la población, ¿no? Sin embargo, los pocos que sobrevivieron directamente pasaron a ser esclavos y a trabajar directamente en las haciendas de los españoles, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Me ayuda, por favor, el señor Aidan Paul, por favor. Dígame, licenciado, perdón por no responder. A ver, dice, el maltrato infligido a la población autóctona conjuntamente con la expresión de enfermedades nunca antes conocidas en estas tierras. Provoca la disimulación de números de indígenas en proporciones considerables. Según Ecuador, Calagiona, 1970, se calcula de América estuvo poblada por 70 millones de personas a cabo de 200 años de conquista. Su población se redujo a, set- a s- a 7 millones. Muchas gracias, Lice. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien, 10. Entonces, bien, por ejemplo, acá, el maltrato, el abuso, la violación, la explotación eran actos que los españoles realizaban con la población indígena, ¿no? Además, podemos determinar que existieron cerca, bueno, de la población, 70 millones de personas. Y al tenerlos en cuenta, a 7 millones, entonces, una reducción sumamente crítica, ¿no? En base a los españoles y que obviamente pues los indígenas tuvieron que soportar ese tipo de maltratos. Ahora, vamos a verificar qué tipo de acontecimientos fueron dándose por parte de los indígenas en la época colonial. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor José Ulvio, por favor? Ok, licenciado. En la colonia, las demandas de los pueblos indígenas giraban en torno a un mejor trato, pero todas las revueltas fueron severamente reprimidas. Realmente era poco lo que podían decir, pues vivían en condiciones de servidumbre, negados a toda posibilidad de expresión. Un indígena peruano de nombre Felipe Guamán, Pomo de Ayala, aprendió a escribir porque se crió con curas. Hasta ahí. Excelente, señor. Diez, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, bien, si bien es cierto, algunos indígenas prácticamente trataron de rebelarse y levantarse en contra de los españoles por los maltratos que ellos recibían, ¿no? Sin embargo, los ejércitos españoles estaban fuertemente establecidos y reprimían de las peores maneras a los afrodescendientes y a los indígenas también, ¿no? Una de las reprimendas más difíciles que tuvieron fue cuando en La Habana, generalmente los afrodescendientes, cansados del maltrato y el abuso de las autoridades españolas, se levantaron, ¿no? En contra de las autoridades, los atacaron y obviamente pues trataron en este caso de expulsarlos de la isla, ¿no? Sin embargo, llegó el ejército realista, el ejército español, y eventualmente capturó, en este caso, a las personas, a los esclavos que participaron en la revuelta, los asesinaron en la plaza y los colgaron por todos los caminos que iban directamente hacia la ciudad de La Habana. Entonces, todos los caminos eran colgados los cuerpos con la finalidad de que los esclavos, en este caso, ya no buscaran la manera directamente de buscar su libertad, ¿no? Entonces, directamente utilizaban las peores maneras, las peores formas de tortura con la finalidad de que ya no existieran levantamientos, ¿no? Pero a pesar de ello, los indígenas directamente
resistieron y siguieron luchando con la finalidad de recuperar sus territorios, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, el señor Fernando Mauricio, por favor? Ya, licenciado, dame un segundito. Dice demandas indígenas en la colonia. Escribió un libro titulado Nueva Crónica y Nuevo Gobierno que contiene dibujos que evidencian los maltratos que sufría la población indígena. Su idea era denunciar esta situación ante el rey de España y proponer una convivencia pacífica basada en el respeto a la vida y la integridad de los indios a cambio de la entrega de los españoles, a cambio de la entrega de los españoles, todas las riquezas que quisieran. Guamán Poma viajó a España para entregarle personalmente este libro. Entregarle este libro al rey sin lograrlo. Murió en el viaje, pues el barco naufragó a inicios del siglo XX. Su escrito fue encontrado en una biblioteca en Dinamarca. Ya, licenciado. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, en la colonia existieron pues grandes escritores y que obviamente redactaban la injusticia que tenían los españoles en contra de los indígenas, ¿no? Uno de ellos, Guamán Poma, que eventualmente redactaba los maltratos que sufrían los indígenas, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento del movimiento indígena en el Ecuador. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Eliana Andrea? ¿Estamos ahí? Aló. Por favor, sí la escuchamos. Sí, señor. En Ecuador, movimientos indígenas como Fernando de Aquilema a fines del siglo 19. XIX estuvieron orientados a pedir la eliminación de los diezmos impuestos por la iglesia, las encomiendas y los trabajos forzados sin remuneración, impuestos por el Estado. La consecuencia de estas protestas fue la muerte de los dirigentes. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí en el Ecuador también podemos determinar de que sí existieron grandes movimientos, ¿no? Especialmente del siglo XIX, en donde participó uno de sus referentes, ¿no? Que fue Fernando de Aquilema, que buscó directamente eliminar los impuestos que tenía la iglesia en contra de la población indígena, los trabajos forzados como las encomiendas, los impuestos, el maltrato que ellos también sufrieron por parte de la élite, ¿no? Entonces, él fue el pionero prácticamente en dar una voz de lucha y el tratar directamente de que los indígenas mantengan directamente lo que son igualdades, oportunidades y derechos en la ciudadanía, ¿no? Es decir, que no existan y no tengan ningún tipo de maltrato. Vamos a la siguiente diapositiva. Me ayuda, por favor, la señorita Stephanie Lisbeth, por favor. Señorita Stephanie, no, no estamos. Muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Clever Osvaldo, por favor? Buenas. Otro líder indígena fue pues, Pacuabo, quien principió el siglo XX de las luchas por el derecho de la tierra, a la preservación de las lenguas quichua y a la educación bilingüe. La lucha indígena continuó a lo largo del siglo XX en provocar la eliminación de las formas de explotación y dominio
así como la igualdad de derechos bajo la adquisición de la ciudadanía. Gracias. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, aquí también podemos destacar otra líder indígena, ¿no? Dolores Cacuango, que también luchaba por el derecho a la tierra, la preservación de su idioma y una educación que prácticamente tendría una adaptación a la población indígena en todos sus parámetros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aparecieron grandes líderes indígenas entre hombres y mujeres con la finalidad de que ellos lograran mantener sus derechos, ellos también lograran mantener la participación en la sociedad y sobre todo evitar la explotación por parte de las autoridades, ¿no? Ahora, si yo preguntara, aparte de Dolores Cacuango directamente, ¿qué otras mujeres indígenas podemos destacar dentro de los indígenas en donde buscaban resaltar sus derechos? ¿Qué tipo de mujeres encontramos? Porque existió un montón. Vamos a nombrar tres nada más, ¿ya? Aparte de Dolores Cacuango, ¿qué otras mujeres indígenas también lucharon por sus derechos? Y de los indígenas también. Tránsito a Maguaña. Excelente, Tránsito Amaguaña, muy bien. Una más. Mamá Dolores. Ya tenemos Dolores Cacuango. Otra más. ¿Cómo se llama? Manuelita Sáenz. Ya, ¿será indígena tal vez? No. Ya, no sé si hemos viajado tal vez por el Trébol aquí en Quito. Sí, ahí hay un mural grandote, oiga, donde están todas las... Excelente, muy bien, en donde encontramos mujeres simbólicas, ¿no? Ahí tenemos una gran cantidad de mujeres indígenas, una de ellas también, Lorenza Abemanay, ¿sí? Entonces, son mujeres que obviamente, y hombres también, ¿no? Que lucharon por tener una igualdad de condiciones y evitar directamente el maltrato de las autoridades frente a la población indígena, ¿no? Vamos, la siguiente diapositiva. Dolores Cacuango, ¿me ayuda por favor la señorita Mélida Córdoba? Ya, un ratito, estoy en el celular. Espérenme un momentito, por favor. Ya, muy bien. No se me abre bien. Dolores Cacuango fue una de tantas mujeres indígenas de Cayambe que protestaron por las condiciones de vida de su pueblo. Otro de ellos fue Tránsito Amaguaña, que nació en 1909 en Pesillo. Cayambe, quien desde joven se incorporó a las luchas indígenas junto con Mama Dolores a fin del siglo XIX e inicios del siglo XX. La producción agrícola de la sierra se basaba en la hacienda de propiedad de un terrateniente. Gracias. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, Dolores Cacuango, de igual manera, ¿no? Fue una mujer indígena que vivió en carne propia el maltrato, el abuso y el sufrimiento que tenían los indígenas desde muy pequeños, ¿no? Prácticamente ella luchó por los derechos, por mejorar las condiciones de vida de los indígenas y sobre todo el tratar de que ellos también gocen de la participación en la política, ¿no? Ella también sufrió muchísimo, tuvo que trabajar directamente en haciendas, trabajaba directamente horas y horas directamente en la agricultura, en las casas, trabajaban directamente en los huasipú, que se le conoce también, y eventualmente el maltrato, el tratar directamente de solventar sus problemas, no solamente de ella, sino de la comunidad en general, buscó la manera, en este caso, de que su voz de protesta sea latente, ¿no? Y es decir, prácticamente sembró las bases a que los demás indígenas buscaran eso, el obtener su libertad, el obtener lo que es una igualdad de condiciones, el obtener derechos y evitar totalmente lo que son los maltratos, ¿no? Ahora, diferentes cambios también se dieron en otras formas de gobierno, ¿no?
Una de ellas fue la Revolución Liberal. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Edwin Pérez, por favor? La Revolución Liberal. Señor Edwin Pérez, no estamos. Listo, muy bien. Aquí estoy, licenciado. Por favor, muy bien. Dice la Revolución Liberal. La Revolución Liberal posicionó a los indígenas afrodescendientes y montubios como seres humanos y abrió el camino para la lucha por sus derechos, que solo se hizo efectiva en años más tarde, cuando en 1919 se dio la primera rebelión de los indígenas liderados por Dolores Cacuano en contra del Huasipungo. La plataforma de la lucha era el acceso a la propiedad de la tierra y el respeto a los indígenas. Excelente, muy bien, señor Díaz, muchísimas gracias. Entonces, miren, dentro de la Revolución Liberal detallaron, fortalecieron, sí, la participación de los indígenas, de los afrodescendientes, de los montubios, de los cholos, en donde prácticamente lograron dar paso a la creación de sus derechos, ¿no? Directamente la rebelión de los indígenas, liderada directamente por Dolores Cacuango, permitió directamente ganar lo que son derechos en la política, en la sociedad en general, y sobre todo el mantener el respeto a las culturas dentro de nuestros territorios, ¿no? Ahora vamos a determinar, si bien es cierto que hasta el día de hoy prácticamente la población indígena, con sus costumbres, con sus ritos, con su cosmovisión, realmente ha logrado soportar, ¿sí?, a más de 500 años de sometimiento por parte de los españoles, ¿no? Pero sin embargo, hasta el día de hoy siguen compartiendo lo que es sus conocimientos, siguen compartiendo su música, sus pensamientos, sus formas de vida, y que nosotros de igual manera tenemos que cuidar, tenemos que preservar, ya que es nuestra diversidad ecuatoriana, ¿no? Y recordar también de que ellos, en este caso, están aquí desde hace miles de años y eventualmente son aquellos encargados de cuidar, pues, estos territorios, ¿no? Obviamente, pues, por la llegada de los españoles sufrieron muchísimo, sufrieron bastantes maltratos, sufrieron en este caso múltiples violaciones y algunos también perdieron la vida, ¿no? Pero lo importante es a destacar que la población indígena, los pueblos, los montubios, los cholos, los indígenas, eventualmente ganaron bastantes derechos y gozan de oportunidades frente a la sociedad, ¿no? Y eventualmente tenemos que erradicar problemas sociales como la discriminación, el racismo y tener una convivencia en armonía, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor?